Repasito de grupos funcionales, digamos. Los que tenemos que ver acá, digamos, se hacen con esos cuatro elementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con las valencias que están anotadas arriba, carbono 4, hidrógeno 1, oxígeno 2, nitrógeno 3. Los más simples son los hidrocarburos, constituidos por carbono e hidrógeno. Ahí está el hidrocarburo más simple, que es el metano, que tiene un carbono y con la valencia de 4 tiene 4 hidrógenos. Al lado está escrito el propano, que tiene 3 carbonos. La cantidad de hidrógenos que tiene son 3, 2 y 3, porque todo tiene que sumar 4, que es la valencia de carbono. Comentario. Si un carbono está pegado con solo un carbono, es un carbono primario. Si un carbono está pegado con dos carbonos, es un carbono secundario. Por ejemplo, en el propano tenemos dos carbonos primarios y un carbono secundario, ¿no? Vamos a indicar con esa R grande a la cadena que tiene solamente carbono e hidrógeno. Si en la cadena hidrocarbonada reemplazamos un hidrógeno por un oxidilo, la función química es alcohol, que puede ser primario, secundario o terciario. Si en vez de haber un oxidilo hay un sulfidilo, decimos que es un tiol, o puede decir mercaptano. Poner el lado mercaptano, que es lo mismo que tiol en química, sulfidilo. Cuando el oxígeno se enlaza al carbono mediante un doble enlace, eso no es una función química, sino lo que llamamos grupo carbonilo, que puede formar parte de muchas funciones químicas que vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, abajo está indicada. Si el grupo carbonilo está en carbono primario y la cuarta valencia se completa con hidrógeno, se trata de un aldehído. Al lado, si el grupo carbonilo está en un carbono secundario, es una acetona. Al lado de esa, si el grupo carbonilo está en un carbono primario y la cuarta valencia tiene un oxidilo, es simplemente un ácido carboxílico, que lo pone, o ácido, que se pone abreviadamente como está al lado. Otra función con grupo carbonilo es el éster. Éster, función interna, en donde tenés el carbonilo seguido de oxígeno entre dos cadenas. Carbonilo seguido de oxígeno, todo eso configura el éster, que siempre resulta de la reacción de un ácido con alcohol para dar un éster más agua. Tioéster, la unión con la CoA, es lo mismo, carbonilo seguido de azufre, entre dos cadenas. Aminas derivadas. Claro, siempre que se pegan dos cosas se suelta agua, sí, ahí está la función química que se genera. Las aminas derivan del amoníaco, hay que sustituir los hidrógenos. En una amina primaria tenemos un solo sustituyente y NH2 es lo que uno llama grupo amino. En una amina secundaria tenemos dos sustituyentes en el hidrógeno y la parte restante, que es NH, es lo que uno llama grupo imino. Y por debajo de amina secundaria pongamos la palabra prolina. Prolina no es un aminoácido, es un iminoácido. Tiene una amina secundaria, como lo vamos a ver más adelante. La amina terciaria tiene tres sustituyentes y no tiene ningún hidrógeno. Las amidas tienen oxígeno, la secuencia y carbonilo. La secuencia de la amida es que distinguimos carbonilo seguido de nitrógeno, que puede estar internamente o en un extremo. ¿Se entiende? Luego tenemos el anhídrido, caracterizado por carbonilo, oxígeno, carbonilo internamente entre dos cadenas. El éter tiene dos cadenas conectadas por un puente de oxígeno. Y el éster fosfórico, donde tenemos el grupo fosfato. Entonces, como decíamos en un momento, te van a dar una molécula para que vos indiques los grupos funcionales que estás viendo, como CHOI, para colmo. ¿De dónde tenemos que estudiar esto? No hay que leer nada. No leemos nada y simplemente hacemos los CHOIs, y cuando encontramos cosas de estructuras, y va a ser lo mismo que te van a preguntar. ¿Está claro? En la guía podemos hacer algo, pero creo que no. CHOIs. Y practicamos estructuras. ¿Damos vuelta? ¿Qué es polar y qué no es polar? Que resuelve el tema de qué se disuelve en agua y qué no, ¿no es cierto? Entonces, todos los grupos funcionales mencionados son polares, establecen puente de hidrógeno, digamos, y proveen solubilidad, digamos. Pero lo que no es polar es el R, que es la cadena hidrocarbonada. Reglas de polaridad, digamos. Cuanto mayor es el número de grupos funcionales, más polar va a ser el compuesto y más soluble en agua va a ser, digamos. Pero cuanto mayor es el volumen de R, menos polar es y por tanto menos soluble en agua será. Si tenemos una función interna como el éster, que tiene dos cadenas que la rodean, las funciones internas no proveen polaridad, es apolar esa situación. Y tenemos la molécula que comparte ambas propiedades, que se indica como anfipática, que tiene una porción polar en un extremo, seguida de una porción no polar voluminosa, y solo se disuelve en agua mediante la formación de micelas o de bicapas lipídicas. Y también puede haber una opción donde digas, bueno, compárame cuál es más polar que la otra, o cuál forma micela y cuándo lo hace, cosas así, ¿no es cierto? Comentario. En la escala de polaridad es más polar aquello que tiene carga eléctrica que aquello que no lo tiene. O sea, por ejemplo, si vos tenés un grupo carboxilo con carga negativa, es más polar que un oxidilo. El oxidilo es polar pero no tiene carga. Lo cargado es más polaridad que aquello que puede ser polar pero no es cargado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La glucosa es polar. Ahora vamos a ver la fórmula de la glucosa. Pero no tiene carga. O sea, hay compuestos que tienen carga que son más polares que la propia glucosa. Una cosa así.
Vamos ahora donde dice hidratos de carbono. Definición de estas moléculas: son polialcoholes con función aldehído o cetona. Y ahí hay dos ejemplos que ilustran lo que es un hidrato, digamos. Ahí está escrita la D grande glucosa, que tiene 6 carbonos, en cuyo carbono 1 tiene un grupo aldehído y los restantes todos sus ciclos mirando hacia la derecha, hacia los que hacia la izquierda. Y como tiene un grupo aldehído, decimos que es una aldosa la glucosa. Y al lado hay un ejemplo de un polialcohol con función cetona, que es la fructosa, que tiene también 6 carbonos, un grupo cetona en la posición 2, y también oxígeno mirando a la derecha, esa protección que viene hacia la izquierda, y como tiene un grupo cetona, decimos que es una cetosa. O sea, son dos polialcoholes con grupo aldehído o cetona, eso se ajusta a la definición. Entonces, clasificación: están los monosacáridos, que pueden ser estos, que pueden tener desde 3 hasta 7 carbonos, por eso decimos triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, cetosas. Podrán ser todas aldosas o cetosas, dependiendo de que sea un grupo aldehído o cetona. Página siguiente. Los monosacáridos se pegan entre sí para dar oligosacáridos, y solo hemos visto los disacáridos: maltosa, lactosa y sacarosa. Y si pasamos de 10 monosacáridos que pegamos, decimos recién ahí polisacáridos, y solo veremos los homopolisacáridos, donde tenemos un único monosacárido que se repite muchas veces, y ya hemos visto almidón, glucógeno y celulosa. Concepto de luz polarizada para entender la isomería óptica. Luz polarizada es un haz de luz que vibra en 2 dimensiones. O sea, la luz natural vibra tridimensionalmente y la luz polarizada vibra en un plano, en 2 dimensiones. Cuando un haz de luz polarizada atraviesa ciertas moléculas, cuando sale, digamos, puede aparecer dicho plano rotado. Puede ocurrir que la molécula provoque la rotación de luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Entonces, según el sentido en el cual un compuesto puede rotar la rotación de plano de luz polarizada, la podemos clasificar en levógiras, que son aquellas que rotan luz polarizada hacia la izquierda, que las indicamos con una L minúscula o signo negativo. Adelante. No dijimos nada que pierde el sonido. Y las nefrógiras, que las indicamos con una D minúscula o un signo positivo, que son aquellas que rotan luz polarizada hacia la derecha. Comienzo de la materia, y repaso de grupos funcionales, y esto que estoy contando que no sirve para nada. Y sí, vamos a decir la verdad, ¿no? Por eso lo dejamos para lo último. Mirando la fórmula escrita en el papel, podemos predecir si ese compuesto puede o no rotar la luz polarizada mirando lo siguiente, digamos. O sea, veamos esa triosa que tenés dibujada, que tiene un grupo aldehído en el carbono 1 y oxilos en 2 y en 3. Veamos el carbono secundario, el segundo justamente, digamos, que está marcado con un asterisco, y vemos que ese carbono está unido al hidrógeno, al oxilo, lo que tiene por arriba y lo que tiene por debajo. Verificamos que las 4 cosas son totalmente diferentes entre sí. Los carbonos que cumplen con esa consigna los llamamos carbonos asimétricos o quirales, unidos con 4 cosas totalmente diferentes, con lo cual esto nos hace pensar, digamos, que los carbonos 1 y 3, que son primarios, nunca son quirales. Digamos, el carbono 1 tiene un doble enlace con el oxígeno, lo cual lo inhabilita, y el carbono... No, sí. Y el carbono 3 está asociado con 2 hidrógenos, digamos que son la misma cosa. O sea, nunca los carbonos quirales son asimétricos. Entonces, la regla general indica lo siguiente: basta con que haya un carbono quiral en un compuesto como para poder predecir que ese compuesto va a poder rotar la luz polarizada. Puede tener 1, puede tener 5, con 1 es suficiente. Si el compuesto no tiene carbonos quirales, entonces no va a poder rotar la luz polarizada. Pero mirando la fórmula escrita en el papel, yo lo puedo decirte, bueno, esto puede rotar la luz polarizada, pero no te puedo decir si lo hará hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa predicción no la puedo hacer. Hay que medirlo en el laboratorio. Esto hay que contarlo para empezar a definir los llamados isómeros ópticos, que tienen carbonos asimétricos y pueden rotar luz polarizada, de los cuales hay 3 variedades que ahí están anotadas: enantiómeros, diastereoisómeros y anómeros. Vamos a definir cada palabra en particular. Enantiómeros son definidos como imágenes especulares entre sí, que es la imagen que se proyecta frente al espejo, la imagen especular, y que cuando vos proyectás frente al espejo solamente hay inversiones en las partes asimétricas, pero no en las partes simétricas. Pasa eso. Lo simétrico se ve igual en el espejo, lo asimétrico se ve invertido. Entonces, si ahí tenés la molécula, la triosa que vimos recién, y la línea discontinua correspondería a un espejo, va a haber una única inversión en el carbono número 2, que es el único simétrico, cuyo equilibrio que está a la derecha hay que anotarlo hacia la izquierda, y como los carbonos 1 y 3 son simétricos, no son asimétricos, en la imagen aparecen, hay que escribirlos igual. Son 2 compuestos igual, distintos eso, uno es la imagen del otro, son diferentes a pesar de la pavada que uno está diciendo. Entonces, para distinguirlos en su nombre, algún tipo inventó lo siguiente, digamos. O sea, hay que mirar el carbono quiral o asimétrico más alejado
del grupo aldehído o cetona, digamos, que bueno, hay uno solo, digamos. Entonces, si tomo como referente ese carbono asimétrico, si el oxígeno está mirando a la derecha, ponemos una D grande adelante del nombre, y si está mirando a la izquierda, ponemos una L grande adelante del nombre. Con lo cual, esos son los enantiómeros D grande y L grande, que lo cual no tiene relación absoluta con D chica y L chica, que lo dice al último, dice que sea D grande no, significa que el oxígeno mira a la derecha, lo cual nada tiene que ver con la rotación hacia el grupo hacia la derecha. O sea, la D-glucosa, un sinónimo de la D grande glucosa es dextrosa. Cuando leemos la palabra dextrosa es glucosa, simplemente porque la D grande glucosa rota el grupo hacia la derecha, que es una historia que, qué sé yo, podría haber sido al revés, no sé, puede ser Lebogia, pero no lo es. No tiene nada que ver. Damos vuelta. Hablando de la glucosa, ahí tenemos, por ejemplo, la fórmula de la glucosa que sí hay que saberla dibujar. Porque si sos libre o regular, tenés que tener una glucosa en el papel, mínimamente, digamos. Entonces, tenés 6 carbonos, aldehído en uno, y oxígeno son orbital de carbono mirando a la derecha, son orbital que mira hacia la izquierda. Sabemos que el primero y el sexto no son quirales porque son primarios, y verificamos que desde el segundo hasta el quinto son todos quirales. Digamos. Por ejemplo, el segundo está unido al hidrógeno, al oxilo, al carbono que está por arriba y a todo lo que tenés por debajo. No mirás el tercer carbono, sino que mirás del tercero para abajo todo como si fuera una sola unidad, digamos. Me explico, norte, sur, este y oeste. Bueno, verificás que desde el segundo hasta el quinto son todos quirales. Y la regla que inventó este hombre, que no tiene sentido, es que hay que mirar el carbono quiral más apartado del grupo aldehído, que vendría a ser el quinto, cuyo oxígeno mira a la derecha, razón por la cual es la D grande glucosa. ¿Qué te hace saber que un carbono es primario y secundario? Carbono primario es aquel que está unido a solo un carbono. Sí. Carbono secundario es aquel que está conectado con dos carbonos. Todos los carbonos internos son secundarios porque tanto arriba como abajo tienen conexión con dos carbonos, pero los carbonos que están de las puntas son primarios porque están conectados solo con un carbono, ¿no? Si yo tuviera que escribir la L grande glucosa, haría lo mismo que antes, digamos, pondría el espejo, que sería el anillo continuo que tengo al lado, y proyecto totalmente la molécula, con lo cual invierto la totalidad de los carbonos asimétricos. La gente suele invertir el quinto nada más, ¿no? Está mal. Si invertís el quinto nada más y lo demás no lo invertís, eso no es la imagen especular. Claro, con lo cual, siempre que tenés un compuesto, mandás el espejo y proyectás la totalidad de la molécula, con lo cual es el antiómero del compuesto inicial, ¿no es cierto? Con lo cual, el que está escrito al lado es la L grande glucosa. O sea, cambian todos los de las puntas. Claro. Porque la gente cambia el quinto nada más. Como la definición de D grande y L grande recae en el quinto, dice, bueno, cambio el quinto. Dice, no, eso no es la imagen especular. Hay que cambiar todo, hay que proyectar toda la molécula. ¿Está claro? Ahora, si yo cambio uno o dos, es una parcialidad, pero no todos, ahora entro en los llamados diastereoisómeros. Diastereoisómeros surgen de cambiar solamente algunos carbonos asimétricos y por lo tanto eso no va a ser la imagen especular. Si el cambio se produce en un solo carbono asimétrico, ese diastereoisómero lleva por nombre especial epímero. Entonces, por ejemplo, aprendemos dos más. Si yo ya me aprendí a escribir la glucosa, que está escrita arriba, digamos, y se me ocurre cambiar el segundo de la glucosa, que la glucosa está a la derecha del oxidilo, pero voy a ponerlo hacia la izquierda, el cambio está hecho en el recuadro de abajo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, el compuesto va a seguir siendo D grande, porque el quinto sigue mirando a la derecha, pero ahora se trata de D grande manosa. El nombre en el diastereoisómero cambia radicalmente. O sea, por eso abajo dice que D glucosa y D manosa son epímeros en el carbono simétrico 2, que es donde radica su único cambio o diferencia. Epímeros con un solo cambio, digamos. Y si tomo como referente la D grande glucosa y se me ocurre cambiar el cuarto de la glucosa, que la glucosa está mirando a la derecha, pues yo lo voy a poner hacia la izquierda, el compuesto sigue siendo D mayúscula porque el quinto sigue mirando a la derecha, pero ahora es la D grande galactosa. Y por ende D glucosa y D galactosa son epímeros en el carbono simétrico 4, que es donde difieren. Claro, o sea, de la glucosa ya aprendimos dos más, cambiando el 2 y cambiando el 4. Cambias el 2 y desembocarse en manosa, cambias el 4 y desembocarse en galactosa. Y así, con esto está bien. Vamos directamente al título donde dice fórmulas hemiacetálicas o de Harvard, que lo vamos a simplificar. Y que es pensar lo siguiente. Los monosacáridos no son así derechitos en solución, no es una realidad eso, digamos, porque la molécula se quiebra y al quebrarse lo que ocurre es que ocurre una ciclación, una reacción interna dentro del monosacárido. Claro, que se pasa de lo lineal a lo cíclico. ¿Cuáles son los carbonos que intervienen en la reacción de ciclación? O sea, interviene el carbono de la función principal que dijimos que es el grupo aldehído cetona, y ese grupo aldehído cetona siempre reacciona con el anteúltimo carbono, está claro, pero podría ser el antepenúltimo en aldoxosas.
O sea, ¿por qué se llama fórmula hemiacetálica? Y si quieren anótenlo porque es una de las preguntas del cuestionario, digamos. O sea, la realidad es, mira, así como yo había contado que ácido más alcohol da éster más agua, aldehído más alcohol da una función química llamada hemiacetal. Y cetona más alcohol da hemicetal. ¿Qué es un hemiacetal? Es una función que surge de la reacción química de un aldehído con un alcohol. Y un hemicetal surge de la reacción de una acetona con un alcohol. Por eso lo que dice fórmula hemiacetálica, que significa es la resultante de la reacción de la función principal con una función alcohol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perdón, ¿cómo es entonces el líquido con alcohol hemiacetal? Es la función química, sí. ¿Y si tenemos alcohol también? Hemicetal, sin la A. Claro. Hemiacetal, aldehído. Hemicetal, cetona. Bien. Una pavada semántica para el choice. Es lo que va a ocurrir, digamos, para que se cierre, ya sea la glucosa o la fructosa, reacciona el grupo aldehído o cetona, que es la función principal, con una función alcohol que suele estar en el carbono quinto. ¿Vamos? Bueno, ¿tenemos que saber la reacción de ciclación? No. Y simplemente, mirá, ahí abajo se muestra, tenés la molécula lineal, tenemos conciencia que reacciona para la glucosa, el carbono 1, que es donde está el grupo aldehído con el quinto, donde está la función alcohol, no se pierde agua, digamos, y la cuestión es que de la ciclación queda ese hexágono que está escrito a la derecha, chicos, donde ese oxígeno que está en uno de los vértices fue alguna vez el oxilo quinto, que ya no existe más, que viene ahora a conectar el primero con el carbono quinto, por eso la numeración hacia la derecha es 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto afuera del ciclo, pegado al quinto, por supuesto. ¿Está claro? Hay un nuevo oxidrilo, o sea, miramos acá, o sea, en la reacción de ciclación, el carbono, por la glucosa, el carbono 1 no tenía ningún oxidrilo, pero hay un intercambio por el cual va a aparecer un oxidrilo nuevo, que va a definir la condición alfa o beta que vamos a ver en un momento. ¿Claro? Para trasladar los oxidrilos de la molécula lineal a la molécula cíclica, la pauta es la siguiente. Si el oxidrilo está mirando a la derecha, hay que ponerlo para abajo. Si está para la izquierda, para arriba. Entonces, para la glucosa, el segundo va para abajo, el tercero va para arriba, el cuarto va para abajo. Ahora, si pongo yo el segundo para arriba, es manosa. Si pongo el cuarto para arriba, es galactosa. Lo que antes era derecha-izquierda, ahora se transforma en abajo y arriba. Segunda cosa que quiero decir. Para la fórmula lineal, el criterio para decir si el compuesto era D grande o L grande era el oxidrilo más apartado. Ese criterio cambia cuando ciclas la molécula. El criterio ahora pasa a ser otra cosa distinta. Lo digo para lo siguiente, para lo que va a venir después. O sea, el criterio es, vos fijate cómo escribís el último carbono. Si el último carbono está escrito para arriba, en este caso el sexto, es D grande. Si lo pones escrito para abajo, es L grande. Son todo invento esto. Pero claro, digamos, o sea, ¿tiene alguna lógica que la letra A sea como la dibujamos? No sé, no, es un chirimbollo para darnos todo de cuenta que eso significa el sonido A. Y esto también es un invento de 5 tipos que se sentaron para decir, esto es de grande porque, mire, y puedo analizarlo, es este compuesto escrito, la escritura, no la escribir. Nada. Bueno, entonces, me falta acomodar este oxidrilo nuevo que está en el carbono 1, que en el caso de la glucosa, digamos que, y entonces vamos a la página siguiente. O sea, el carbono 1, miremos acá, chicos. O sea, el carbono 1, que era donde estaba el grupo aldehído, este carbono no era quiral. Pero ahora, después de la ciclación, lo es, porque está unido el oxidrilo, el hidrógeno, el oxígeno y la cadena. O sea, ahora tenés este oxidrilo que genera dos nuevas posibilidades que antes no existían. Por eso lo dice la página siguiente, digamos, te dice que el carbono anomérico, que no estaba, para el caso de la glucosa es el 1, digamos, ahora es un carbono anomérico, cuando antes no lo era, un carbono asimétrico, y da origen a los llamados anómeros, que son las formas alfa y beta. O sea, solamente las formas alfa y beta las vemos cuando la molécula se cicló. Entonces, mirá, te lo cuento como es. O sea, solemos decir que para abajo es alfa y para arriba es beta. La cosa es un poco más completa. Como alfa es la condición trans y beta es la condición cis, que significa lo siguiente. El referente para establecer el arriba y el abajo es el último carbono. Y como en la serie de grande el último carbono apunta para arriba, la condición alfa es trans en relación al último carbono.
Y la condición cis que sería para arriba, es beta en relación al último carbono. O sea, la amonía por arriba es beta. Mirá cómo está escrito el último carbono. La verdad que como los hidratos que tenemos en nuestro cuerpo son todos de la serie de grande, siempre va a aparecer el último mirando para arriba. Pero si yo me escribiera en un compuesto ciclado L grande, yo vería el último escrito para abajo, con lo cual alfa sería para arriba, porque es trans la condición alfa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Está escrito acá, o sea, por ejemplo, acá hay un bicho que es una glucosa, que es alfa, que es L, porque el último el sexto está mirando para abajo, y alfa es para arriba en este caso, porque es trans. Por eso sería L si este sería para abajo. Digo, beta. Claro. Mirá cómo está escrito el último, que suele estar escrito siempre para arriba. Entonces tengas tranquilo que para abajo es alfa, una cosa así. Está claro, ¿cierto? Dijimos que también había la posibilidad de que reaccione con el antepenúltimo, que vendría a ser el cuarto. Y si reacciona el primero con el cuarto, para la glucosa, te genera un pentágono, donde el quinto y sexto te quedan fuera del ciclo. También es el alfa de glucosa. Lo que pasa es que para distinguir si es un hexágono o un pentágono, le asignamos la terminación piranosa si es hexagonal y furanosa si es pentagonal. Entonces esta se llama alfa de glucofuranosa y la de atrás es la alfa de glucopiranosa. Choice. Esto va a estar en el choice. ¿Está claro? No tenés que ser experto, tenés que simplemente conectar un poco las cosas, mirar un poco bien para que te quede en la retina y ver, esto es esto. Es así, no hay mucha ciencia en esto. Están las pentosas, digamos, la D-ribosa y la D-desoxirribosa, que en algún momento dijimos que le faltaba el oxígeno en la posición 2', la D-desoxirribosa, digamos, son iguales, bueno, son muy sencillas, que te va a dar una furanosa, que ya la conocemos, ¿no? Ahí abajo está la D-fructosa, bueno, ¿cómo la ciclás? Digamos, el carbono numérico es el segundo, que es donde está la función cetona, o sea, lo que va a ocurrir es que el segundo reacciona con el quinto, y cuando eso ocurre, digamos, se genera un pentágono donde el 1 y el sexto te quedan fuera del ciclo. ¿Lo vemos, chicos? Con lo cual el que está escrito a la derecha es la alfa de fructofuranosa. Puede entrar bastante de estructuras químicas en ese choice. Es molesto el tema. Yo entiendo que es un tema que a la gente le disgusta mucho porque es con el cual arrancó la materia y arrancaste mal ahí, porque nunca supiste cuál era el límite, para qué servía todo esto. Bueno, ahora ya sabemos para qué sirve todo esto que están contando. Es una presentación de las moléculas, de la cual se va a hablar después de la parte metabólica. ¿Se entiende, no? El carbono anomérico que define el estado alfa o beta se llama, y esto se ve con glucógeno, se llama parte o extremo reductor del monosacárido o del glúcido. Cuando yo decía la parte reductora del glucógeno, que era la primera glucosa, que estaba unida a la glicogenina, era la primera glucosa que tenía el carbono anomérico que definía la condición alfa o beta. Además no tiene más alfa o beta. Se llama extremo reductor eso. De un monosacárido sería el carbono, de la glucosa sería el carbono 1, por ejemplo. Damos vuelta. Derivados de monosacáridos. Tenemos los azúcares ácidos que surgen de la oxidación de un carbono y el carbono que se oxida se transforma en función carboxilo. Entonces hay dos alternativas. El ácido aldónico, que en donde se oxida el carbono 1, ahí está el ácido D-glucónico, que es igual a la glucosa que ya conocés, pero el carbono 1 en vez de tener el grupo aldehído tiene la función carboxilo. Y los ácidos uránicos que surgen de la oxidación de carbono 6, que es igual a la glucosa que ya conocemos, pero el grupo carboxilo va a ir al último carbono, al sexto. Y como para la ciclación intervenía el primero con el quinto y el sexto te quedaba afuera, en fórmula cerrada o cíclica lo podés poner como figura al costado, ¿no es cierto? También lo podemos ver de esa manera. Azúcares alcoholes surgen de la reducción de la función principal que se transforma en alcohol. Ahí está el desorbitol, el azúcar alcohol de la glucosa. Es igual a la glucosa, nada más que en el carbono 1, en vez de estar el grupo aldehído, tenemos una función alcohol, y lo demás lo que es la glucosa. Vimos otro azúcar alcohol cuando hablamos de las galactosemias. Dijimos que en la galactosemia se acumulaba una sustancia tóxica llamada galactitol. El galactitol es igual a la galactosa que escribimos, nada más que donde está el grupo aldehído le ponemos función alcohol. Un polialcohol. Los aminoazúcares surgen de sustituir un grupo amino por un oxilo por un grupo amino. Ahí está la alfa de glucosamina y en la página siguiente, compuestos que ya sabemos ahora para qué sirven, los ésteres fosfóricos, que no va a haber que escribir nada más que identificarlos visualmente. Digamos, ahí está la glucosa 6-fosfato de la glucólisis, la alfa de glucosa 6-fosfato
en donde es la glucosa que ya hemos aprendido a dibujar, pero en cuyo carbono 6 tiene un grupo fosfato, y al lado tenés la fructosa que ya aprendimos a dibujar, pero en cuyo carbono tanto 1 como 6 tiene un grupo fosfato, la alfa de fructosa no es fosfato de la glucólisis también. Entonces no es para tanto, hay que relajar y decir, bueno, a ver, un poco de imaginación, qué estoy viendo, para marcar A, B, C o D, nada más. Cero compromiso con escribir, como los parciales que había que escribir, ¿viste? No, acá no. Puede ser. Disacáridos, algún comentario, saber la composición que ya algo dijimos en metabolismoglúcidos. Mirá, en la composición primero hay que detallar bien el primer monosacárido y el segundo. Suele ocurrir que la cabeza, carbono numérico del primer aminoácido reacciona con la cola del segundo. En el caso de la maltosa es la combinación de una primer alfa de glucosa con una segunda alfa de glucosa. Lo que va a ocurrir es que el carbono 1 de la primera glucosa reacciona con el carbono 4 de la siguiente, se libera agua y por eso la unión glucosílica es de tipo alfa 1,4. Pero quiere decir una cosa, miramos, ahora, el extremo reductor de todo el compuesto es este carbono que está delante. O sea, si reacciona la cabeza de este con la cola del siguiente, te queda esta cabeza libre, que es lo que establece que todo el compuesto sea alfa o beta. Esto está en alfa, por eso es la alfa maltosa, lo cual nada tiene que ver con la unión glucosílica. La conexión es de tipo glucosílica alfa 1,4 y el extremo reductor está en disposición alfa, que son dos cosas diferentes. ¿Está bien? Lo que sigue, digamos, es la lactosa, cuyo primer monosacárido es la beta de galactosa. Primero está la beta de galactosa y el segundo es la alfa de glucosa. Como primero está la beta de galactosa, por eso la unión es de tipo beta, no 4, pero el extremo reductor es el carbono que está delante, que como está mirando para abajo es alfa lactosa eso. El único disacárido que tenemos que saber nosotros que no tiene extremo reductor es la sacarosa. ¿Podemos mirar un momentito? Porque, o sea, mientras que pasa lo siguiente, cuando una cabeza reacciona con una cola queda una cabeza libre que establece el alfa y lo beta, pero en la sacarosa ambas cabezas quedan conectadas entre sí. No queda ninguna para definir lo alfa y lo beta. Miramos el dibujo, sacarosa. Es la reacción de una alfa de glucosa con el carbono 2 de una beta de fructosa. Por eso la conexión es de tipo alfa 1 beta 2 y carece de oxidilo para establecer lo alfa y lo beta, con lo cual no tiene extremo reductor. Si no, está bien. Porque lo único, si el carbono, entonces vos tenés la cabeza de uno reacciona con la cola del otro, la cabeza de uno reacciona con la cola de otro, pero el primero que está delante de todo tiene su cabeza libre. A esa cabeza libre le llamo extremo reductor. Pero, ¿qué pasaría si yo, bueno, en el caso de enganchar dos, los hago reaccionar en sus dos cabezas? No queda ninguna libre. Y pasa eso en la sacarosa. Los dos carbonos anoméricos quedan enlazados. Y por eso hay que indicar la configuración de cada carbono numérico. La glucosa el carbono 1 estaba en alfa, el carbono 2 de la fructosa estaba en beta. Y no queda ninguno. El tema de que tenga o no tenga extremo reductor tiene que ver con propiedades redox. O sea, si vos pones la glucosa libre, digamos, en solución, digamos, en el oxígeno ambiental se degrada el oxígeno, la oxida. Pero podemos poner un tarro de azúcar blanco y no le pasa nada. No tiene propiedades redox. No sé si es claro esto. Almidón, glucógeno y celulosa, ya contamos en un momento qué tipo de enlaces tiene y con eso está bien. ¿Puede ser? ¿Qué tipo tiene alfa de glucosa? ¿Qué tiene miones alfa 1,4? Ramificaciones alfa 1,6 y miones beta 1,4, digamos, la celulosa que no tiene ramificaciones, etcétera. ¿Puede ser? Que ya sabemos esto. ¿Está claro esto? Damos vuelta, súper importante. Aminoácidos. Ya aprendimos que el aminoácido tiene el grupo carboxilo principal conectado al carbono alfa, hidrógeno, amino principal y el R que depende de cada aminoácido. Después del grupo carboxilo dijimos que podíamos poner letras griegas, entonces el alfa, 3 el beta, el 4 el gamma y así digamos para abajo. Como el grupo amino está pegado al carbono 2, que es el alfa, por ese motivo se trata de un alfa aminoácido. El GABA es el ácido gamma aminobutírico que implica que el grupo amino está pegado al carbono 4, que es el gamma. ¿Está claro? Vamos a ver solo los alfa aminoácidos. La segunda cosa que tenemos que ver en la fórmula es que el carbono alfa es un carbono quiral, es asimétrico. Las cuatro cosas que lo rodean son todas diferentes entre sí.
Consecuentemente, los aminoácidos también rotan la luz polarizada que no sabemos hacia dónde, ¿no es cierto? Criterio para los aminoácidos. Lo que en los glúceos era el oxidilo más apartado de la función principal para establecer si era D grande o L grande, acá lo es el grupo amino, y como grupo amino está escrito hacia la izquierda, todos los aminoácidos que forman nuestras proteínas son de la serie L mayúscula, son todas L-alfa aminoácidos. Entonces, regla general, los hidratos son todos de mayúscula y los aminoácidos, digamos, del código genético por lo menos, digamos, son todos L grande. Clasificación de aminoácidos. Va a haber que aprender esto. No importa que sea regular o libre, lo mismo, lo que fuere. La clasificación es de acuerdo a la polaridad de R a pH 7. Se toma un pH de referencia que es el neutro, es el Carno 7,4 que es el nuestro, y entonces uno puede clasificar los aminoácidos en 4 categorías. Entonces tenés aminoácidos no polares directamente y aminoácidos polares, pero dentro de los polares tenés 3 subtipos. Polares sin carga, polares con carga negativa y polares con carga positiva. Entonces, no polares hay 8 que ahí están indicados, que son alanina, valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina, metionina y prolina. Después tenemos aminoácidos polares sin carga, que tienen grupos funcionales que no aportan carga eléctrica. Hay 7 que son lisina, citeína, serina, treonina, asparagina y glutamina, ¿no es cierto? Después tenemos aminoácidos polares negativos que tienen un carboxilo extra, como ser el glutamato y aspartato, y, digamos, y los polares positivos que tienen un nitrógeno extra, que son lisina, histidina y arginina. De los 20 citados, 10 son esenciales. La letra de minúscula por delante indica cuáles son los esenciales. La mayoría están en el primer grupo, son todos esenciales menos alanina y prolina. En el segundo grupo, treonina es esencial. ¿Lo ves la E? Y los 3 últimos básicos son esenciales. Tengo entendido que hay reglas mnemotécnicas para recordar, digamos, cuál es esencial y cuál no, y las pueden compartir entre ustedes, porque hay que recordar cuál es esencial y cuál no lo es. Hay que saber cuál es polar y cuál no lo es. Vamos a la página siguiente. Si apareciera en el choice, ¿cómo lo reconocería? ¿Cómo lo reconocería visualmente? Este aminoácido es, si me ponen la estructura de un bicho. Entonces vamos a ver cómo lo zafamos. A ver. Y vamos a integrarlo con todo lo que hemos aprendido. Mirá, a pH 7, porque es lo que vimos en la clase número 1, digamos, lo que ocurrió es que el grupo carboxilo perdió su hidrógeno, pero no lo ha hecho aún el grupo amino. O sea, ya contamos eso, digamos. El aminoácido está en su forma de ion dipolar a pH 7. O sea, lo común es que nos den una fórmula que tenga esa historia. El carboxilo ionizado y el amino aún todavía protonado, no perdió su hidrógeno. ¿Alguien se acuerda más o menos de esto? O sea, ese dibujito es la matriz que tienen los 20 aminoácidos. Que no los tenemos que escribir, tenemos que ver qué es eso que tengo a la vista, a ver cómo me la arreglo. De alguna manera tengo que llegar a la respuesta correcta. Si figura la forma no iónica, que es la que estaba atrás, va a estar bien igual. Por ejemplo, aspartato y glutamato lo reconozco porque tiene un grupo carboxilo adicional dentro del R. Mirá, el aspartato tiene un carbono con un carboxilo extra y el glutamato tiene 2 carbonos con un carboxilo extra. ¿Lo ven eso? Nos podemos guiar a través del abecedario. La A está antes que la G, con lo cual el aspartato es más cortito que el glutamato, cosas así, ¿no es cierto? Bueno, mirá, del aspartato deriva la asparagina y del glutamato deriva la glutamina. Son iguales, pero nada más que debemos sustituir el grupo carboxilo por una función amida. Quiero recordar que en metabolismo aminoácidos había una reacción de la glutamina sintetasa. Mirá, la reacción era la siguiente: glutamato más amoníaco, flecha con gasto de ATP, glutamina. Para que el glutamato se transforme en glutamina, el amoníaco se pega al carboxilo y da la función amida. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando en el metabolismo nucleótido yo decía que la glutamina daba nitrógenos, la glutamina se transformaba en glutamato, es el nitrógeno de la función amida la que se entregaba en esa síntesis. No sé, estoy diciendo algo para relacionar algo con otras cosas que hemos visto. ¿Serán polares o no polares estos 4 aminoácidos? Yo veo funciones químicas ahí, veo carboxilo, veo amida. Lo que tiene función química es polar. Y de los que están ahí, bueno, pero puede ser polar sin carga o polar con carga. ¿Y cuáles son más polares de los 4 que están ahí? ¿Los que tienen o los que no tienen carga? Los que tienen carga. Los que tienen carga negativa son más polares que los que tienen función amida, que tienen polaridad pero menor.
¿Estamos de acuerdo? ¿Avanzamos? Mirá, fenilalanina, tirosina y triptofano se llaman aminoácidos aromáticos. Se llaman así porque tienen ese hexágono con ese circulito que se llama anillo bencénico. La fenilalanina tiene un carbono con un benceno colgando. ¿Será polar o no polar eso? No polar, no veo ninguna función química. Ya eso quiero, ¿ves? O sea, más allá de la memoria, vos ya sabés, mirá, estoy viendo algo que es no polar. Es no polar, no sé, la respuesta está dentro de los no polares. Ya la acoté. Pero mirá, si el de al lado es igual a la fenilalanina, pero tiene una función alcohol en la punta, es la tirosina, es polar. Acordémonos de una patología de aminoácidos que era la fenilcetonuria. En la fenilcetonuria había una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, la que ponía el oxidilo, la fenilalanina, para convertirla en tirosina. ¿Está claro? El aminoácido más voluminoso de todos es el triptofano. El triptofano es una mezcla de un benceno con un pirrol. ¿Lo ven el pirrol al lado del benceno? Ese pentágono con nitrogenado. Pirrol, hemo. Súper fácil lo que está al lado, digamos. La alanina tiene un simple metilo. ¿Está claro? El triptofano también es polar, ¿no? Sin carga. No, no tiene polaridad esa molécula. No, lo que está dentro del anillo no cuenta. No. Es no polar. La alanina tiene un metilo. ¿Es polar o no polar la alanina? No tiene ninguna función a la vista. La glicina es el más simple de todo, solo tiene un hidrógeno. ¿Está claro? O sea, al tener un hidrógeno la polaridad recae en la parte restante, que es lo que está arriba, que siempre es polar, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, como la glicina tiene un hidrógeno, hace que el carbono alfa deje de ser asimétrico, porque ahora tiene dos hidrógenos de carbono alfa. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, yo a todo esto le tengo que agregar arriba a él. Claro, esto que te estoy presentando es el accesorio y la enchufás a la matriz que está arriba recuadrada. ¿Está bien? Entonces, como el carbono alfa en la glicina deja de ser asimétrico, es el único de los 20 que no tiene isomería óptica. O sea, va a decir L-alanina, L-valina, L-L, pero cuando llegue la glicina, la L por delante no va a existir. Siguientes tres aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, se llaman aminoácidos ramificados. ¿Vemos las ramitas? ¿Ves funciones químicas? ¿Es polar o no polar? Son tres no polares más. Ya podemos ver mejor si esto parece un choice. Tenemos herramientas como para decir, bueno, puedo acercarme, no sé si, ojalá que demos con la respuesta, pero mira, la valina tiene en el R un carbono con hidrógeno y en vez de valina dos metilos. Una cosa así. Si le pones un carbono más, es la leucina. Si la ramificación parte del comienzo, carbono, metilo y dos carbonos por abajo, es la isoleucina. Ramificado, por eso, ¿cierto? Son esenciales. Aminoácidos con azufre en su estructura, hay dos, metionina y cisteína. La metionina tiene dos carbonos, un azufre interno y un metilo final. ¿Será polar o no polar? No polar. Es no polar. La metionina constituía parte del SAM. La S donde dice metionina, del metilo que estaba abajo del azufre se ganaban las reacciones químicas. Cisteína tiene un grupo carbono con un sulfidilo, claramente es polar. Bien. O sea, entonces podemos ver, o sea, uno podría memorizar, pero ahora podemos entender. Aminoácidos con función alcohol, serina, treonina y tirosina. Eran los tres aminoácidos que podían fosforilar las proteínas quinasas. Ya podemos integrar. Cuando no tenés referencia, estudiás sin saber de qué se trata. Ahora ya sabemos dónde participar, digamos. Tirosina ya sabemos que aparte de ser aromático, pero serina son polares claramente. Serina tiene un carbono con un oxidilo y treonina tiene dos carbonos y en el primero la función alcohol. Prolina, el único aminoácido. Y entonces, si miramos todos acá, les cuento de qué se trata esto. Mirá. Cuento, entonces, mirá. Tenés, acá está todo escrito el aminoácido. El carboxilo principal conectado al carbono alfa, hidrógeno, nitrógeno, y el resto son estos tres carbonos, 1, 2, 3 que pegan la vuelta, y el tercer carbono vuelve a conectarse con el nitrógeno que está unido con el carbono alfa. Por lo cual es una amina secundaria. Es el único aminoácido que hizo esto, cuyo R pegó la vuelta y se conectó con este nitrógeno, porque ningún otro lo hace. ¿Me explico? Por eso en vez de decir NH3+, dice NH2+. Tiene un hidrógeno de menos, amina secundaria. Si querés poner, como es una amina secundaria, como tiene prolina incapacitada de formar uniones puente hidrógeno,
tiene un hidrógeno de menos, no puede formar uniones puente hidrógeno. En la estructura de proteínas que vamos a ver en breve. ¿Estamos? No puede hacerlo. Los tres últimos, bueno, la lisina en el R tiene 4 carbonos y un grupo amino adicional en el R, son básicos. La histidina tiene un anillo con 2 nitrógenos pentagonal llamada imidazol. Ayer hablamos de la histidina distal que unía la cadena proteica al hemo, y es el grupo imidazol, el anillo ese que se pega al hierro del grupo hemo. El último, la arginina. Ciclo de la urea. La arginina era un intermediario también del ciclo de la urea, digamos. O sea, tiene 3 carbonos y abajo una función un poco fea, pero bueno, no tanto, llamada grupo guanidinio. Mirá, el grupo guanidinio es casi la urea. Si vos sustituís donde está la doble ligadura ese nitrógeno por un oxígeno, es la urea. O sea que la arginasa corta la parte final poniendo un oxígeno en ese doble enlace y lo que se libera es la urea. Entonces, no hay que ser tan drástico con este tema. Mirá, ¿Urea y amonio sale? no, creemos que el nitrógeno no, eso no importa, digamos. Queda en la ornitina eso. Eso no va a ser. Entonces, mirá, los agrupás, los que tienen carboxilo, los que tienen amida, los que tienen anillo, los que tienen ramita, los que tienen azufre, los que tienen alcohol. Se simplificó. En el choice tenés mucho más chance. Si tuviera que ir a un examen regular, aprendería por lo menos a escribir, por lo menos, uno de cada grupo. Uno no polar, podemos escribir dos, ¿no es cierto? Hay muy fáciles, o sea, claro. O sea, un par de no polares, un par de polares sin carga, un par de los dos glutamato y aspartato que son casi iguales, porque escribe uno polar positivo, mínimamente. No lo meten. ¿Estamos? Avanti. Entonces viene lípido, que ya contamos casi todo, digamos. Entonces, definición de lípidos súper ambigua, porque son muy variados los lípidos. Dice, compuestos solubles en solventes orgánicos no polares e insolubles en agua. No te dice nada de su estructura. Dice, mira, te está diciendo esa definición, los lípidos no pueden ser polares nunca. Los lípidos son o no polares o lo mejor que le puede pasar es que sean alfipáticos. Con eso te la tenés que arreglar. Lo que viene después ya lo contamos, ácidos grasos que pueden ser saturados y insaturados, ya contamos todo eso. Página siguiente, que pueden ser saponificables e insaponificables, que significa hay lípidos que tienen en su estructura ácidos grasos y hay lípidos que no tienen ácidos grasos en su estructura, ¿no es cierto? Con lo cual, acá por ejemplo, menciona los acilgliceroles que surgen de la reacción del glicerol, que son trialcohol, con el grupo carboxilo de 1, 2 o 3 aciclados para dar un mono, di o triacilglicerol. La función química que conecta es de tipo éster, porque dijimos que ácido más alcohol da éster más agua. Carbonilo ácido de oxígeno es éster, ¿está bien? Triglicéridos totalmente apolares, pero mono y di, como tienen oxígenos libres que no han reaccionado, digamos, son anfipáticos y forman micelas. Lo que viene después, fosfolípidos, las rayas, ya contamos, lípidos complejos. Sí, no voy a contar de nuevo, es lo mismo que conté. Damos vuelta a la página, entonces te dice la carnilipina y los esfingolípidos, ¿no? Esfingolípidos y toda la variedad que ya hemos visto en lípidos complejos, y ya conté todo. En la página número 7 que sigue, digamos, están los esteroides y figura el colesterol que habíamos puesto en grande, desplegamos el ciclo pentano peridofenantreno con todas las posibilidades que ya vimos todo, y también algo de prostalanina citamos, y nucleótidos también hemos visto, digamos, cuando hablamos entonces contado de atrás para adelante se simplificó todo. Ya está. Pero quiero un tip, digamos, para el choice. ¿Cómo reconocer la base nitrogenada que me pueden dar por escrito en el choice? Entonces, fíjate dónde están las bases, que eso no contamos, ¿cierto? O sea, mira, la base púrica ya sabemos, tiene 2 anillos. Entonces, si la ves, decís, esto es púrico. Hay 2 alternativas, adenina o guanina. Entonces, lo que dice abajo es lo siguiente: si en la posición 6, que es ahí arriba, ves un grupo amino, es la adenina. ¿Lo ven, chicos, lo que estoy diciendo? Y si en la posición C, que es la de arriba, tenés un grupo ceto y en 2 un grupo amino, es la otra que la guanina. Bueno, si sabes una, la otra por descarte. Puede ser,
No, no es por descarte, puede ser hiposantina, puede ser esas cosas, ¿no es cierto? Pero esta es una que tenemos que aprender. Pirimínica, la que está en la derecha, digamos, o sea, si en 2 y 4 ves un grupo ceto, es uracilo. Si en 2 y 4 ves ceto, pero en 5 tenés un metilo, la identificás por timina. Y si en 2 tenés un grupo ceto, pero en 4 tenés un grupo amino, es la restante que es la cetosina. Para el choice. Por la duda que escriban alguna porquería y entonces decís, bueno, esto me parece que es esto. Puede ser, da vuelta. Me interesa muchísimo esto. Ahí está escrita esquemáticamente la molécula de AMP cíclico. Se puede ver, digamos, que tiene la ribosa, el carbono 1' conectada a la adenina y hay un único fosfato simultáneamente conectado con el carbono 5' y el carbono 3' de la misma ribosa formando un ciclo. ¿Entendemos esto? La enzima que lo hace, obviamente, se llama adeninato ciclasa. La reacción de la adeninato ciclasa es que ATP flecha da AMP cíclico, ATP más agua, porque vos tenés que sacar 2 fosfatos, tiene que entrar el agua, da, el agua hay que ponerlo, digamos, ATP más agua, flecha AMP cíclico más PP. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? De los 3 fosfatos del ATP, 2 se van y uno constituye el ciclo. Ahora, ¿nos acordamos cuál es la enzima que descompone el AMP cíclico? ¿Cuál es? Fosfodiesterasa. Entonces algún profesor alguna vez preguntó, vos le tenías que esquematizar el AMP cíclico, que es el bicho que está ahí, ¿no es cierto? Una cosa así. Y te dice, bueno, ¿me puede indicar en qué parte rompe la fosfodiesterasa? ¿En dónde corta? Entre 3 y 4. Claro, tiene que desarmar el ciclo. O sea, el lugar donde corta, ponemos así, chicos, claro, sí. Después te queda el carbono y Te queda el AMP normal, digamos. Ahí donde pusimos ahí la raya, acá, pongamos abajo la palabra fosfodiesterasa. ¿Pero quién rompe la unión del fosfato con el carbono 3'? El agua. ¿Cómo? El agua es una hidrólisis también. ¿Acá? Claro. O sea, de los 2 fosfatos, de las 2 uniones éster que tiene el fosfato con el carbono 5' y con el carbono 3', se rompe la unión éster entre el fosfato y 3'. Acá rompe fosfodiesterasa. El agua rompe en realidad. ¿Estamos con esto? ¿Lo vemos mejor ahora? Bueno, porque tenemos todo lo anterior ya visto, entonces ahora este tema es muy simple. Anda a la página siguiente. Bueno, queda claro esto, ¿no? Entonces el tema de estructuras químicas nos va a dar puntos también. Me falta una hoja y media para terminar todo este curso. No hay que ser experto en el tema de estructuras químicas, hay que tener un poco bichar un poco qué es lo que está ahí, y tenés que practicar los choices y de esa manera aprender los temas. No lo colguemos, no. Vamos a ver la parte inicial de este teórico que nos faltó contar, que es enlace peptídico y alguna cosa de eso, de estructura primaria, secundaria, etc. Y ya con eso cerramos y charlamos un poco que me parece que había que hacer. Unión peptídica. Ahí hay 2 aminoácidos que queremos conectar, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir, 2 aminoácidos cualquiera, digamos, esta puesta creo que alanina y serina, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Entonces, lo que va a ocurrir es que el grupo carboxilo del aminoácido número 1 reacciona con el grupo amino del aminoácido número 2. Se libera agua y se conecta mediante esa unión carbono-nitrógeno, que luego uno llama unión peptídica, creando un dipéptido. Y tenemos que entender que reaccionan los grupos principales, el carboxilo principal del primero con el amino principal del segundo, con lo cual el apunte hace alusión al glutatión, en donde el glutamato con la cisteína se conectan, pero el glutamato pone carboxilo del R y no el carboxilo principal, con lo cual no es peptídico. Lo dijimos en algún momento. Características de la unión peptídica. Tiene 4 características. La función química es amida, es una amida. Dice que tiene característica de doble enlace y eso tiene que ver con el hecho de que el nitrógeno tiene un par de electrones libres que está libre, o sea, por momentos se conecta con el carbono, pero por momentos no, va, viene, o sea, por eso la unión carbono-nitrógeno la simboliza con una línea continua, que es una unión simple, y una línea discontinua, que es un posible doble enlace que a veces está y a veces no.
O sea, no es ni simple ni doble, sino que es un intermedio de algo simple y algo doble. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, por eso tiene característica de doble enlace sin llegar a ser plenamente un doble enlace, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que tiene carácter de doble enlace y está impedido de rotar, es rígida la unión carbono-nitrógeno, no puede haber rotación, y por lo tanto, al no haber rotación, los 4 átomos que forman parte de la unión peptídica están ubicados en un plano, la unión peptídica es planar. O sea, como no puede rotar, está todo ubicado en un plano, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características de la unión peptídica. Entonces, ahí abajo tenemos dibujado un tripéptido, por ejemplo, amino terminal, carbono alfa, hidrógeno R1, la unión peptídica que está puesto en un recuadro porque no puede rotar. El siguiente carbono alfa, hidrógeno R2, la siguiente unión peptídica, también puesta en un plano, digamos, el carbono alfa, hidrógeno R3, el extremo carboxilo terminal. Si bien no es posible rotar dentro de la unión peptídica, podés rotar en el carbono alfa para cada costado, que es más o menos decir lo siguiente. Mira, imagínate que vos tenés una especie de collar que tiene algo que lo hace de la siguiente manera, digamos, perla, chapita, perla, chapita, perla, chapita. Donde la chapita vendría a ser la unión peptídica y la perla es el carbono alfa, del cual salen los R's. Como la perla puede moverse, estoy diciendo que los R de los aminoácidos tienen movilidad. No sé si es claro esto. Estoy diciendo que vos, ese polímero que vos hiciste, que es la proteína, tiene R que tienen libertad de movimiento. Obviamente que la libertad de movimiento depende de cuán voluminoso sea el R. El triptofano tiene un R que es gigante, con lo cual la movilidad es más restringida, que la alanina que tiene un metilo que se va a poder mover más. Hay un único R que no puede moverse, la prolina, el aminoácido de conflicto. Porque pasa lo siguiente, a ver si lo entendemos. Como el R de la prolina se conecta con el nitrógeno principal, que va a formar parte de la unión peptídica, si la unión peptídica no puede rotar, consecuentemente el R de la prolina tampoco lo va a poder hacer. Es como en el collar que yo te planteé, que te diga que el R se conecta con la chapita. No puede rotar eso. Es lo que le pasa a la prolina. Los 19 restantes aminoácidos pueden rotar, pero la prolina no lo puede hacer. Es un aminoácido. ¿Está claro, no? Entonces vamos a hacer un repaso. Te dice, qué sé yo, que más o menos hay que aprender lo siguiente porque es re ambiguo la pregunta. Dice que de 50 aminoácidos para arriba recién es una proteína y de 50 aminoácidos para abajo, digamos, es un oligopéptido. Una cosa así. Por lo cual, si te habla de la hormona antidiurética que tiene 10 aminoácidos, no llega a ser proteína porque es insuficiente la cantidad de aminoácidos, es un oligopéptido. Niveles de organización. Estructura primaria es la secuencia en la cual están dispuestos los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Una mutación es la alteración de la estructura primaria. Claro, es lo que sale, la estructura primaria es lo que sale del ribosoma y lo que sale de la transcripción, del gen mismo, ¿no es cierto? Estructura secundaria es el ordenamiento periódico de la cadena en una dimensión. Significa esa definición rarísima esto, digamos. O sea, vista la cadena en línea recta, digamos que es una dimensión, puede adquirir una estructura helicoidal llamada alfa hélice, una estructura periódica alfa hélice, o puede tener una estructura zigzagueante llamada hoja beta plegada. Son dos tipos de estructura secundaria. Entonces, si damos vuelta la página, lo vamos a escribir. Alfa hélice. Entonces es más o menos decir lo siguiente, digamos, en el alfa hélice la cadena pega una estructura helicoidal como si fuera un resorte, una cosa así, ¿no es cierto? Donde los R's apuntan hacia afuera de dicha hélice o de dicho resorte. ¿Y cómo se estabiliza el alfa hélice? Por uniones puente-hidrógeno entre una unión peptídica y la que se encuentra 4 lugares después. Y lo que estoy diciendo es esto, digamos, o sea, cuando la cadena pega una revolución completa de 360 grados, lo que ocurre es que una unión peptídica se encuentra con la cuarta por debajo y se establece una unión puente-hidrógeno, la primera con la cuarta, la segunda con la quinta, la tercera con la sexta, y todo ese resorte se cohesiona por uniones puente-hidrógeno, pero claro, como la prolina no puede formar unión puente-hidrógeno porque es un aminoácido, cuando aparece la prolina se desestabiliza el resorte y se interrumpe la alfa hélice. ¿Se entiende? En relación a la hoja beta plegada, la cuestión es la siguiente, digamos, puedes tener múltiples cadenas dispuestas paralelamente, cadenas diferentes, o puede ser lo que está dibujado, que tenés una única cadena que pega la vuelta y se repliega sobre sí misma. Puede ser o cadenas distintas o una que
se dispone sobre sí misma, replegándose sobre sí misma, ¿no es cierto? Se llama hoja beta plegada porque los cerros son alternantes, uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, uno para arriba, simulando un papel que hemos plegado, una cosa así, ¿no es cierto? Y también está estabilizado por uniones puente hidrógeno entre las cadenas entre uniones peptídicas que están enfrentadas. Claro, pero también acá la proteína molesta, con lo cual la típica pregunta que formulan es: indique qué aminoácido desestabiliza la estructura secundaria, y claramente no es la proteína, porque como no puedo formar uniones puente hidrógeno, jode tanto la alfa hélice como la hoja beta plegada, ¿no es cierto? Dentro de lo que se llama estructura supersecundaria, me interesa que describamos los dedos de zinc, que ellos han preguntado. O sea, recordemos que los dedos de zinc son una estructura especial que tiene unos receptores para hormonas esteroideas y que es la parte del receptor que logra que el receptor se pegue al ADN. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que te diga, describa la estructura de los dedos de zinc, digamos. Entonces, tenés que hacer ese esquemita, digamos. O sea, los dedos de zinc, digamos, la parte proteica forma dos bucles, que son los dos dedos, que ahí está escrito. En la base de cada dedo, digamos, tenemos el catión zinc más 2, uno por cada dedo. Tenemos que recordar cuáles son los 4 aminoácidos que rodean el zinc más 2, que pueden ser o bien 4 cisteínas o 2 cisteínas y 2 histidinas, una u otra. Y es muy importante señalar que en la parte superior de los dedos tenés aminoácidos básicos con carga positiva, porque es la parte que interactúa con el ADN que tiene carga negativa. La interacción del dedo de zinc con el ADN es electrostática. Que no me acuerdo qué es lo que preguntaron, pero algo preguntaron de esto en uno de los temas, ¿no? El sensor de insulina y la parte de zinc, como teníamos que explicar todo. No, habían dicho el cortisol. El cortisol, Y como el estaba el esteroide. núcleo, qué hacía con los dedos sin la mente. Había que contar algo de que se pegaban los dedos de zinc al ADN y que la interacción es electrostática, a lo mejor había que hacer un garabato como esto y ya está. ¿Está bien? Página siguiente, que es la final. Estructura terciaria, que significa la proteína se pliega tridimensionalmente y de acuerdo con la forma que quiere la proteína. Si la proteína tiene forma alargada, decimos que la proteína es fibrosa, pero si tiene forma de pelota es globular, ¿no es cierto? La forma que se quiere la proteína cuando se pliega tridimensionalmente. Fuerzas que estabilizan el nivel terciario. Las más fuertes son los puentes de sulfuro. Los puentes de sulfuro se forman cuando dos cisteínas están enfrentadas, se pierden los hidrógenos de los sulfurilos y se constituye el puente de sulfuro. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tiene que ocurrir con las cisteínas para que constituyan el puente de sulfuro? ¿Que se oxiden o que se reduzcan? Claro, los sulfurilos tienen que perder hidrógeno, y parte del hidrógeno es una oxidación. Acordate del NAD. El NAD, cuando está hidrogenado, está reducido; cuando está oxidado, no tiene hidrógeno. Cuando el SH pierde el hidrógeno de la cisteína, se oxida y se forma el puente de sulfuro, con lo cual si vos lo tenés que romper, tenés que reducir, que es agregar hidrógeno. ¿Estamos? Se ocurrirá que una proteína que tiene cisteína necesariamente tendrá puentes de sulfuro. No, porque tiene que ocurrir justo que cuando se pliegue en el espacio, las dos cisteínas están enfrentadas. Si una van a estar a distancia las dos, tendrá cisteína, pero no habrá formación de puente de sulfuro, no es garantía. Bueno, otras fuerzas estabilizantes son puentes de hidrógeno entre R que sean polares, claramente, o uniones peptídicas; interacciones electrostáticas, quiere decir aminoácidos positivos con negativos que se atraen; interacciones hidrofóbicas, que significan entre los no polares, como si fuera una micela, ¿no es cierto? Y las fuerzas de Van der Waals, las más débiles de todas. Todas llegan hasta el nivel terciario y solamente algunas llegan hasta el nivel cuaternario. Estructura cuaternaria es aquella proteína que está formada por múltiples cadenas o subunidades, cada una de ellas con su estructura primaria, secundaria y terciaria. Cuaternaria no quiere decir 4 cadenas. Por ejemplo, la creatinquinasa que vimos es un dímero, tiene 2 unidades. Cuando vimos enzimas séricas, podría ser MB, MM, BB. Bueno, tiene estructura cuaternaria. La proteína G tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma, tiene estructura cuaternaria. La hemoglobina tiene 4, tiene estructura cuaternaria. La ferritina tiene 24 unidades, tiene estructura cuaternaria, de 2 en adelante. El apunte genera una ambigüedad que no sé cómo resolverlo. O sea, y que eso está escrito ahí. Cuando te dice cuáles son las fuerzas que estabilizan el nivel cuaternario, que pegan las unidades entre sí, dice que no puede haber uniones covalentes
que conecten las unidades. Y esa afirmación excluye la posibilidad de puentes de sulfuro en la conexión de una unidad con otra. Pero después el mismo punto te dice, se han descrito proteínas que tienen puentes de sulfuro entre su unidad cuaternaria. Con lo cual, la afirmación inicial anula la siguiente. Con lo cual siempre me embola eso. Entonces, mira, vamos a ser diplomáticos así. O sea, viste que dice que no debe haber, no taches nada, pero las mismas fuerzas que estabilizan el nivel terciario son las mismas fuerzas que estabilizan el nivel cuaternario. Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, vamos a hacer un agregado para que se acomode con lo que dice la mina en la teoría. El 99,9% de las fuerzas que cohesionan son no covalentes. Son no covalentes. Y puede haber un 0,1% de puente de sulfuro que ayude. O sea, en lo cuantitativo, si hay uniones covalentes, eso no es muy responsable, vamos a decirlo de esa manera, de que se peguen las unidades entre sí, sino que la mayor fuerza viene de las interacciones no covalentes. No sé si te ayudo con esto, parece que no. ¿Qué es decir? Podés tener puentes de sulfuro que cohesionen, pero la mayoría va a venir de lo no covalente. Una cosa así, por decir. Entonces, comentarios, chicos. O sea, para que uno considere que una proteína tenga estructura cuaternaria, las múltiples unidades se tienen que sintetizar independientemente, se tienen que plegar y después asociarse. O sea, las n unidades se sintetizan separadamente y después se pegan entre sí para formar la proteína completa. Si eso no sucedió, no tiene estructura cuaternaria. Ejemplo, insulina. Tanto hablamos y ahora es el momento de verla. O sea, maduración de la insulina. En fisiología estudiamos esto, me parece. La insulina se produce como pre-proinsulina. Pre significa peptidoseñal. Se corta el peptidoseñal y queda una proteína que es la proinsulina, una única cadena. Y la proinsulina se madura insulina porque se corta una cadena interna llamada cadena C, dando la insulina madura que tiene dos cadenas que son la A y la B, conectadas con un par de puentes de sulfuro. ¿Qué tipo de estructura tiene la insulina? ¿Terciaria o cuaternaria? Pero dijimos que... No. Va a ser como dos. Pero dijimos que las cadenas tenían que sintetizarse independientemente y después asociarse. ¿Acaso ocurrió eso? No. En realidad es una única cadena que experimentó una modificación post-traduccional, que es otra cosa distinta. Tiene terciaria, porque fue una cadena que maduró de esa manera. No hubo una asociación de subunidades independientes. ¿Estamos de acuerdo con esto, no es cierto? Por cada molécula de insulina que hay en sangre va a haber una cadena C, porque la relación es 1-1, con lo cual lo que se mide en la práctica es cadena C, porque esto se une al receptor, con lo cual es más preciso que la cadena C para medir insulinemia. ¿Está bien? Va a figurar acá también. Pero ¿qué carece de función esa cadena C? No se pega nada, ¿no? Sí, no. Es lo que quedó. Claro, es lo que quedó de la maduración. No sirve para nada. Acá cuenta lo que se vio también en el apunte de síntesis de proteínas. O sea, en la parte final estaban las modificaciones post-traduccionales, que a lo mejor alguien ya leyó, y te vuelve a repetir acá, y te lo toman en el primer parcial también cuando te vuelven. O sea, que te dice que serina, treonina, tirosina se pueden fosforilar, serina, treonina e hidroxilicina se glicosilan, asparagina también N-glicosilación, histidina se metila, cisteína puede pegar ácidos grasos. Eso está todo escrito y vuelvo a repetir acá. Pero si estudiamos de síntesis de proteínas, modificaciones post-traduccionales, lo mismo que está acá. Claro, cosas finales para ya ir cerrando. El ribosoma está en la estructura primaria solamente. Eso sale del ribosoma para plegarse y dar la secundaria, terciaria y si hubiera la cuaternaria. Eso es espontáneo, el delta G es negativo. ¿Alguien ayuda para que eso ocurra? Después está así, las chaperonas.
chaperonas, sistemas enzimáticos que operan en el plegamiento. Entonces, se las indica con las siglas HSP, quiere decir proteínas de alto shock térmico. Entonces, por ejemplo, acá está un ribosoma produciendo una proteína, y bien la proteína sale del ribosoma, la agarra una primera chaperona llamada HCP70, que es dimérica, le da un plegamiento inicial, y esa proteína plegada por la 70 pasa por una segunda chaperona llamada HCP60, multimérica, que le da plegamiento definitivo. Hay enzimas que cooperan, hay una que se llama disulfuro isomerasa, que verifica si los puentes sulfúricos que se hermanos son los correctos y no los rompe. Hay una que se llama prolil cis-transisomerasa, enzima, no creo que joda con esto. La prolina no rota, la prolina jode. La prolina no rota y tiene que haber una enzima especial dedicada a la prolina para acomodarla espacialmente en cis o en trans. Solo para eso. Por esa razón es la que se lleva a la estructura terciaria. O viste que llegan todas, ¿no? A la terciaria, sí. No, la prolina es una aminoácido de los 20. Lo que estoy explicando es explicar para adquirir la secundaria, la terciaria y en todo caso llegar hasta la cuaternaria. No sé qué me preguntaste bien. No. Bueno, eso por un lado, y después va a hablar de denaturalización proteica, para terminar, que es la pérdida de todas las estructuras en la primaria, porque si ya rompes la primaria es degradación, no denaturalización. Claro, o sea, cuando nosotros comemos algo proteico, en el jugo gástrico, digamos, la denaturalizamos, pero también las enzimas la degradan, con lo cual la degradamos, con todo hacemos. Entonces, agentes desnaturalizantes que todos conocemos son, por ejemplo, cambios abruptos de pH y de temperatura. El clorhídrico gástrico es un agente desnaturalizante en nuestro caso. Y también cita, hay drogas que van a figurar en el choice llamados agentes caotrópicos, porque ocasionan caos, porque provocan desnaturalización. Cita la urea en concentración 8 molar y otra droga llamada cloruro guanidinio. La segunda la conocemos, el detergente SDS del Western Blot. Era una técnica desnaturalizante. Y hay una droga final llamada mercaptotonol que rompe los puentes disulfuro. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es si desnaturalizamos una proteína, ¿eso es reversible la desnaturalización? Y bueno, puede que sea o como que no, digamos. O sea, por ejemplo, acá se muestra un dibujito donde tenemos la proteína plegada como corresponde. O sea, la pregunta que uno podría hacerse es, la proteína sale del ribosoma con su estructura primaria correcta. ¿Ya me quedo tranquilo? ¿Ya está todo bien? No. Tiene que tener la estructura secundaria correcta, la tercera correcta y la cuarta correcta. De hecho, en la enfermedad por priones habíamos visto una circunstancia en la cual el mal plegamiento, no la estructura primaria, el mal plegamiento ocasionaba algo que no servía y aparte daba patología. O sea, son todos igual de importantes. Se llama conformación nativa de los millones de plegamentos al que hace que la proteína sea funcional. Conformación nativa. Entonces, cuando le aplicas un tratamiento desnaturalizante, la proteína está desnaturalizada, desplegada, y si le quitas la sustancia desnaturalizante puede ocurrir lo siguiente, según este dibujo. Puede replegarse adquiriendo su conformación original, renaturalizó, pero puede plegarse de un modo distinto, y si bien se plegó, esto no va a servir para nada. O sea, que se pliegue una proteína no es condición, suficiente para que sea funcional. Tiene que, es necesaria pero no es suficiente. Tiene que ser el pegamento que a mí me sirve. Puede plegarse y dar algo que no me sirve. No es posible predecirlo eso. Por eso están las chaperonas que la orientan. ¿Está claro? Bueno, vamos a apagar acá. Bueno, está armada la materia. El orden en el cual vimos las cosas